Bien, el tema que vamos a abordar ahora, complementario a la parte de matemáticas, lo que tiene que ver con aritmética, fracciones, decimales, porcentajes, álgebra, regla de tres, geometría, tiene que ver con una de las más grandes inquietudes de los estudiantes al momento de presentar la prueba por parte del ICFES, y es la estadística. Pues bien, la estadística descriptiva, que es la que les evalúan a ustedes, tiene unos aspectos muy básicos, mucha comprensión lectora, pero para que esa comprensión lectora pueda darse, yo necesito tener claro los conceptos que implica la estadística descriptiva. Entonces, en principio, ¿qué es la estadística? Veamos algunos aspectos fundamentales. La estadística es una herramienta que me sirve para tener unos datos correspondientes a unos valores. Estos datos que se corresponden a unos valores, digamos X, se corresponda a un número 10, puede estarse determinando por el número o también por un porcentaje. Si X es 10 y representa el 50%, Y sería, siendo los únicos datos, pues también 10 y el 50%. La razón es que la suma de estos datos debe ser equivalente al 100%. Y este 100% será igual a lo que estos datos representen en ese conteo, ¿ya? En un conteo de datos. En este caso, 20. ¿20 qué? Bueno, pueden ser 20 encuestados, 20 en ventas, en fin. Pero si hay un dato que es fijo, que es el porcentaje. Todo dato estadístico está basado en el 100%. Está basado en la unidad. El 1 como la unidad, ¿cierto? Como un todo. O también en 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Porque si yo hablo de un estadístico representado en una figura que se conoce como el diagrama de sectores, aquí yo puedo ubicar valores como el 50%, como el 25%, que si lo sumo me va a dar 100%. Pero si yo le digo a usted 45 grados y represento este valor aquí, pues debo saber que 45 grados corresponden a la mitad del 25%. Y el 25% correspondería a 90 grados. Así sucesivamente, 90 hasta el otro lado serían 180 y 180 más 180, 360 grados. Es por esa relación, que también puede darse en grados. Aún así, todos los datos deben estar incluidos en ese estadístico. O sea que el total de datos debe estar enmarcado en el 100%. Y este 100% será igual a esta frecuencia de conteo de datos, a los datos que haya contado. Personas, llámese dinero, cualquier magnitud que ustedes puedan conocer o inventarse. Bien, vamos a ver un ejemplo. Si yo quisiera, digamos, de el planeta Tierra, conocer el número de personas obesas de todo el planeta. Pues imagínese usted tratar de hacer un conteo real de las personas obesas del planeta. Pues esto sería algo realmente muy complejo, ¿cierto? Tanto porque estimar el número total de las personas del planeta, más de 7.000 millones, ya casi cerca de 8.000, es muy complejo. ¿Qué otros problemas creen ustedes que voy a encontrar al hacer el estadístico para pretender conocer a todas las personas obesas en el mundo?
¿qué datos estarían o qué situaciones estarían afectando esa recolección de datos? ¿Ustedes creen que eso es posible? No, mi sargento, ahí influye mucho la variable, por ejemplo, la gente cambia constantemente de peso, unos suben, unos bajan. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos un estadístico, debe ser lo más cercano a la realidad posible. Ahora, para yo tener ese dato lo más cercano a la realidad posible, pues mi fuente de datos debe ser confiable, tanto por parte del recolector como por parte de aquel que me informa o aquel que me suministra la información. Si yo solicito los datos a todas las personas del mundo, se los solicito hoy, ¿ustedes creen que sea posible que en un solo día podamos recoger los datos de esas personas? Pues no, ¿cierto? Va a ser una tarea prácticamente imposible por el tema de la distancia, sectores inaccesibles, por muchas situaciones, temas de orden público, dictaduras, en fin. Y en un solo día, pues entonces el tiempo es un factor determinante, muy claro, el tiempo. Para yo tener un estadístico a tiempo real, necesito hacerlo en el menor tiempo posible. De lo contrario, la fuente no será fiable. Así, si yo encuesto en todo Estados Unidos, cuando llegue a encuestar en toda Sudamérica, la gente que encueste en Estados Unidos le puede suceder lo que dijo el compañero, que está cambiando de peso, que por una dieta o por una cirugía o por cualquier circunstancia ya no tiene ese peso. O falleció en un accidente o por una enfermedad, en fin, mi dato estadístico entonces irá alterándose, irá fallando. Por esa razón, los estadísticos no se realizan a todo el mundo, a toda la población, sino que de esas poblaciones se toman muestras de los puntos más álgidos, las capitales pueden ser, o los centros turísticos, que es donde la gente más va a comer. Entre mayor sea la muestra, pues más cercano a la realidad posible, pero con el riesgo del tiempo. O sea, tendría que invertir en más personal, mayor logística, mayor cantidad de equipos, de papelería, más trabajo. O sea, más dinero representaría un estadístico más exacto, representa más dinero. En Colombia, por ejemplo, hay una encuestadora muy famosa que es Minbama, Gallup. Suele salir siempre con el tema de las encuestas de cómo va el presidente, quién va a ser el presidente, por quién la gente desea votar, pero usted dice, pero es que a mí nunca me han preguntado eso. Entonces ellos utilizan diferentes tipos de encuesta, pero como se darán cuenta, no son muy cercanos a la realidad posible por el tema que la gente cambia su forma de pensar, la gente se deja corroer, la gente al final decide no votar, cambió su decisión por un simple aspecto, entonces no es una encuesta fiable, ¿ven? Es simplemente una guía, pero en realidad no hay una fiabilidad completa. Entonces, ese tipo de encuestas hechas en países ya se ponen problemáticas. Cuando yo quiero hacer una encuesta en un grupo de 40, 50, 100, 200, 1000 personas, es realmente certero el dato estadístico, porque es muy fácil, ¿no?, obtener los datos de tan pocas personas y en el menor tiempo posible. Tenemos entonces dos conceptos clave para hablar de estadística. Uno es población, que es el todo, ¿cierto? Y la muestra, que representa al todo. Estos van a tener una variable, una letra, perdón, determinada, que sería n. Cuando nosotros decimos muestra o población, sería n, que representa n número de datos. O sea, si hablo de millones de pesos, entonces n vendrá en millones de pesos. Si hablo de personas, pues n vendrá en personas. Si hablo de bacterias, n vendrá en bacterias. Y n, habíamos dicho, es igual o equivalente a ¿qué? Al 100%. Muy bien.
es equivalente al 100%. O sea que la población que estoy encuestando va a estar determinada por este valor porcentual. Ya con esto puedo hacerme una idea de lo que viene en estadística, ¿no? Resulta que n, como representa un número, este número va a estar fluctuando, ¿no? Va a estar obviamente cambiando con determinada frecuencia. Pues a esta frecuencia n, como es mi todo también, se le conoce como frecuencia absoluta, acumulada, porque es el todo. Y a este 100% se le conoce también como una frecuencia, porque representa a n en cada uno de sus conteos, relativa a acumulada. Las siglas con las que podemos representarlas pueden ser f, la frecuencia relativa acumulada, perdón, la frecuencia absoluta acumulada, f y a mayúscula, y f y r mayúscula como frecuencia relativa acumulada. Ahora, hay otras dos frecuencias que se derivan de estas, que son simplemente la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Si usted suma varias frecuencias absolutas, obtiene como resultado una frecuencia absoluta acumulada. Y si usted suma varias frecuencias relativas, obtiene una frecuencia relativa a acumulada. Y estas dos siempre deben ser iguales. Entendete una preguntita, buenas noches. Sí, señor. F, sabiendo o bueno, teniendo conocimiento que en la mayoría de encuestas aplican un llamado margen de error, aquí en este tema habría relación con eso también, jefe. Sí. Resulta y pasa que esto ya hace parte de una estadística un poco más avanzada. Hay una fórmula para determinar el margen de error, dependiendo obviamente de los datos que yo voy a sensibilizar. Pero entonces entraríamos en ello más adelante, ¿no? No he visto hasta ahora en los exámenes que me hablen de fórmulas para establecer un porcentaje, ¿no?, de error o una tolerancia al error, pero sí lo podemos dar a conocer también. ¿Listo? Pero en el momento no trabajemos eso todavía porque pues ya estamos hablando de fórmulas que todavía no vamos a tocar. Realmente, gracias. Ok. Bien, entonces, mire, aquí tenemos unas palabras clave para el concepto de estadística, que son población, ya saben a qué hace referencia la población, la muestra igualmente, esta frecuencia, este n, esta frecuencia absoluta acumulada, que es el total de datos que yo recogí, que conté, ¿cierto? Le dicen, vamos a hacer una tabulación, entonces ahí lo que se hace es una separación de datos, una organización y un conteo de esos datos. Ese conteo de datos me va a dar como resultado la frecuencia absoluta. Entonces, los datos pueden ser dinero, cualquier tipo de unidades, distancia, estatura, cualquier tipo de medida, ¿no? Peso, cualquier magnitud. Y la frecuencia relativa será equivalente al porcentaje. ¿A qué se les parece esto? De los temas que hemos visto. Cuando hablamos nosotros de magnitudes y porcentaje. ¿Qué fórmula asociarían ustedes ahí? Una regla de 3 directa. Muy bien. Una regla de 3. Y así es como se va a resolver cualquier estadística, con una regla de 3. Y ya saben, la regla de 3 implica obviamente fracciones, ¿no? Fracciones. Y también decimales. ¿Ven? Ahora se dan cuenta por qué primero el estudiante debe manejar muy bien las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, con fracciones y con decimales también, y con la regla de 3, porque mire, ya se lo encuentra en estadística. Para poder analizar unos datos, el conteo de unos datos que representan a la muestra. Y la muestra
viene dada en una variable. ¿Cómo así una variable? Este creo es el término tal vez más complejo dentro de la estadística. La variable. Pues, para resumirlo, podríamos decir que la variable simplemente son los datos que estamos contando. Así, de esa forma como tan coloquial, deben entenderlo ustedes. O sea, tengo, en resumen, una variable, el mismo nombre lo dice, varía, cambia, que voy a contar en una frecuencia absoluta, que cuando sumo esas frecuencias absolutas me va a entregar una frecuencia absoluta acumulada para un total de datos, esto es un total, y que luego yo puedo convertir, ojo, esta frecuencia absoluta la puedo convertir ¿a qué? A una frecuencia relativa, a una frecuencia relativa. Y si yo sumo esas frecuencias relativas, voy a obtener una frecuencia relativa acumulada que corresponde al 100%. O sea, este total debe ser equivalente al 100%. En esta línea podríamos nosotros entonces resumir qué busca la estadística o cómo está organizada. Ya para representarla, bueno, podríamos decir que puede representarse en texto, o sea, todos los datos pueden venir así en texto, pueden venir representados en esta figurita que se conoce como un histograma. Aquí en histograma pueden montarle un diagrama de columnas, como este, o así. Eso no tiene nada que ver la forma como estén ubicados, son columnas. O un diagrama de barras. Incluso el histograma puede estar patas arriba, invertido. Pero aquí lo importante es que yo tenga claro cuál es el eje X y cuál es el eje Y. No puede estar así, mire, colgando. Y es un diagrama de barras. O puede ser simplemente un diagrama de columnas. O puede ser simplemente esto, mire, un diagrama de barras. Este sería un diagrama de barras. O un polígono de frecuencias. Por los nombres no se preocupen, que eso ya de tanto manejarlos se los van aprendiendo. ¿Qué es un polígono de frecuencias? Haga de cuenta que usted disparó aquí, disparó acá, disparó acá, disparó acá, y luego simplemente une los puntos. Esto es un polígono de frecuencias. Y aquí puede poner más. Ya el orden, esto no tiene nada que ver. Aquí puede poner más. Luego vamos a ver qué significa cada una de estas líneas. También puede venir representado en un diagrama de sectores. La famosa pizza, como muchos le conocen, o la torta. Aquí vienen los datos del estadístico. Esos que hablamos nosotros, que la variable, que la muestra. Vamos a ponerlo así en orden. Que la muestra, que la variable, que la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa están aquí, miren, pueden estar aquí en texto, en esta figura o en esta otra figura. O también puede estar en esta tabla de datos. Una tabla de datos no es más que la organización que les acabé de dar hace un momento. Y los datos que vendrán aquí corresponden a variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Y el estudiante, cuando no conoce esto, mire, esto tan fundamental, con esa pequeña explicación que les acabé de dar, pues usted puede ver un dato estadístico, pero para usted esto no significa nada. Porque usted no sabe qué es lo que se está analizando ahí, no sabe qué es la muestra, no sabe que tiene una frecuencia relativa que representa el 100% y una frecuencia absoluta que representa n datos, que yo tengo que buscar n datos. Tengo que contarlos, pues tengo que sumarlos. Para eso me ponen la gráfica, para eso me ponen la tabla. Me ponen a intuir, a deducir, a concluir. Sí, esta es una estadística descriptiva, pero usted tiene que hacer un trabajo de inferencia en cada uno de estos aspectos. Pero para poder inferir, primero necesitaba saber qué es una muestra, necesitaba saber qué es una variable.
Incluso en este momento, yo creo que población y muestra, esto es muy claro. Pero si yo les preguntara, por ejemplo, qué es una variable, muchos dirán todavía, no, pero todavía no tengo claro qué es una variable. Bueno, una variable es, digamos, si yo quiero indagar, ¿no? El gusto por la música. ¿Cuál sería mi variable cuando yo le pregunto a la gente cuál es su gusto por la música? ¿Cuál sería mi variable? El género. Muy bien, el género. O sea, podemos decir el rock, la música clásica, salsa, en fin, ¿no? Todos los géneros musicales. Mire, estos datos están variando. Por eso se llama variable. Están cambiando entre una respuesta y otra. Ahora, yo puedo reducir esa variación. Yo puedo reducir la varianza. ¿Cómo puedo reducirlo? Pues le doy al público respuestas cerradas. Cuando yo doy respuestas abiertas, mi estadístico va a ser mucho más complejo de analizar. Siempre den variables que sean con respuestas cerradas. Y hay variables de dos tipos. Por ejemplo, esta variable que son palabras, y estos son palabras, es una variable de cualidad. O sea, es una variable cualitativa, porque son palabras. Así de simple, porque son palabras. Entonces, si yo les digo una variable cuantitativa, ¿de qué estaría compuesta? El peso, la edad. Si yo quiero decir, bueno, ¿usted a qué edad se casó? A mí me casé a los 20, a los 25, a los 30. Ahora aquí habrá un problema, que dicen, yo me casé a los 20 años y medio, yo me casé a los 21 años, 7 meses, yo me casé a los casi 22 años. Tengo un problema, ¿no? Entonces, cuando se presentan esos datos así, yo puedo a la variable tipo cuantitativo asignarle un rango de valores. Ejemplo, con el tema de la edad casi no se da, pero con el tema de los kilogramos sí. Si yo hablo de peso, le preguntamos o medimos la masa de estas personas, ¿ya? La medición normal de la masa está dada en kilogramos, ¿no? Corresponde a la masa, ¿ya? No corresponde al peso, porque si nosotros hablamos de peso, aunque esto la RAE lo define así, pero creo que está mal, el peso se mide en newtons, mientras que la masa sí la puedo medir en kilogramos. Entonces, si hablamos nosotros de masa, podemos hablar de kilogramos. ¿Listo? La masa en kilogramos. En otros sistemas de medida le dicen libras, ¿no? El sistema americano. Por eso es un error cuando se dice que peso 40 kilogramos. Ahí habría un error, ¿no? Sintáctico. Se diría de forma correcta, mi masa es de 40 kilogramos. Hablando de una masa dentro de las propiedades de la teoría de la relatividad. Porque si ya hablamos del aspecto cuantitativo, bueno, ahí sí ya nos volvemos un poco locos. Pero para decirlo un poco mejor y no caer en ese hierro de decir peso 40 kilogramos, lo correcto es decir mi masa corresponde a 50, 60, 70 kilogramos, en fin. Entonces aquí puedo establecer unos rangos. Los rangos ya usted mide de acuerdo a la cantidad de datos que tenga en cada rango. Lo ideal es que en cada rango se tenga la menor cantidad de datos posible para poder analizarlos más. Si usted lo que quiere es datos muy específicos, sí, le tocaría hacer el rango más pequeño, ¿no? Podríamos hacer rangos de 10 a 20 kilogramos, de 21 a 30 kilogramos y podríamos decir de 31 a 40 kilogramos, ¿no? O sea, mi rango viene siendo de 10, el conteo de 10 en 10. Estos rangos se establecen para este tipo de medidas, porque imagínense, digamos que vamos a entrevistar a 100 personas.
O sea, tengo 100 datos. 100 datos de 100 personas. Imagínese usted haciendo una lista de 100, ¿no? Esta persona pesa 15.1, 21.5, 20.1. Pues sería absurdo. Lo que yo voy a hacer con esos datos de esas 100 personas es hacer unas 4 columnas. ¿No? Unas 4 columnas. Y así sé que distribuyo todos esos datos. No me van a quedar iguales, pero sí voy a tener apenas 4 columnas, ¿no? Entonces puede ser este peso así distribuido. Y si esta persona le dijo 15.1, pues contará dentro de este primer rango, ¿cierto? De 10 a 20. Si le dijo 21.5, pues alcanzará en el segundo. Es un dato. Un dato. No es que vayamos a poner en el estadístico, esta persona me dijo que pesa 15.1 y yo lo pongo acá 15.1. No, esto cuenta como un dato. Este otro como 2, este como 3 y así. Voy contando. Digamos que hubieron 10 personas que me dijeron que les gustaba la música rock. 10 personas. A 20 les gusta la música clásica y a 1 le gusta la salsa. Aunque esto es al revés, ¿no? A 1 le gusta la música clásica, a 20 la salsa y a 10 el rock. Pero dejémoslo así utópicamente. Que a 20 les gusta la música clásica. Esto es mi variable cuantitativa. Señores, ¿a qué término corresponderían estos números? 10, 20 y 1, de los términos que hemos visto. A la frecuencia. Muy bien, a la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Si yo lo sumo, ¿qué obtengo? La frecuencia acumulada. Muy Frecuencia bien. absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. O sea que el total de datos, es de 31 datos. ¿31 qué? Personas. 31. Ahora yo puedo pasar esto a porcentajes, claro. 31 es el 100%, ¿no? 31 es el 100%. Quiero saber 20 personas, ¿qué porcentaje son? Listo, ya estoy trabajando una regla de 3, estadística, variables, frecuencias. Asimismo, para la edad, 15 personas me dijeron que tenían 20 años, una persona me dijo que tenía 25 años, 10 personas me dijeron que tenían 30. Esto es variable. ¿De qué tipo? Cuantitativo, porque es un número. Y esto que está acá es frecuencia absoluta. El conteo de datos es el conteo. Esto que está aquí, este rango que está aquí, también es una frecuencia cuantitativa. Tengo que saber cuántas personas pesan entre 10 y 20 kilos a través de la separación del rango. Bueno, entonces ahí tendría ya simplificado lo que es la estadística descriptiva al máximo. Resumido al máximo. Cuando nosotros decimos reducir más de aquí, no se puede. Lo que hay que hacer ya de aquí en adelante es ir saliendo de la duda con cada uno de estos conceptos, viendo ejemplos, desarrollando ejercicios, porque recuerden que no solamente vienen dados en una sola forma de datos, sino que en estadística se pueden presentar datos también en forma de texto. Y el estudiante a veces no reconoce, ¿no?, esos datos en forma de texto. Lo importante es aprender a leerlos. Yo leo el ejercicio y puedo hacerme un imaginario de qué es lo que viene. ¿Sí quedaron claros? Los conceptos de variable, ¿vale? Muestra, población, frecuencia. La frecuencia, mire, es que cada uno de estos términos está asignado y están determinados por su propio significado. ¿Qué es una muestra?
Una muestra es una parte de una población. Población no solamente me refiero a humanos, puede ser una población de bacterias, una población de enfermedades, una población de delitos. Hablamos entonces de un conjunto. La muestra es una parte de un conjunto que representa en mi ejercicio al todo. No me puedo salir de ahí. Luego viene el concepto de variable. Pues la variable son los datos que están cambiando. Los datos que están cambiando. Si yo digo junio, julio, agosto, ¿ven? Estoy cambiando de meses. La edad, el peso, la distancia, la cantidad, el tiempo es variable. Luego viene la frecuencia. La frecuencia simplemente es la forma de medir la variable. Y la frecuencia viene dada por un número. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Así, todos los datos que usted quiera, hasta que usted decida parar. La suma de estos datos es la frecuencia con que la variable se repite. Eso es una frecuencia. ¿Con qué frecuencia? ¿No? Le están diciendo cada cuánto se repite. ¿Ven? Y esta frecuencia pues se divide en dos, ¿no? La absoluta, que es el conteo, este que hicimos aquí, y la relativa, que es esa representación, un valor relativo. ¿A qué? Al número que tengo. Debo hacer un proceso de conversión a través de la regla de 3, de absoluta a relativa. Pregunta: ¿será que de la frecuencia relativa también puedo obtener la frecuencia absoluta? Claro, una regla de 3, una sola incógnita. Muy bien. Esto se corresponde. De una frecuencia absoluta puedo obtener una frecuencia relativa y viceversa. Y ya con esto, usted puede analizar cualquier estadístico. Lo único que necesita empezar a reconocer desde ahora es cuál barra de cuál eje, llámese eje X generalmente o eje Y, representa a la variable y cuál representa a la frecuencia. ¿De qué tipo? Pues de cualquier tipo, ¿no? Frecuencia absoluta o frecuencia relativa. ¿Y la variable de qué tipo? Pues de los dos que conocemos, ¿no? Cualitativo, o sea, palabras, o cuantitativo, o sea, números. Cualitativo, palabras; cuantitativo, números. Porque a veces se confunden, como ven frecuencia absoluta, ven números, entonces confunden la variable cuantitativa con una frecuencia absoluta. Y ahí el estudiante comete un error. ¿Cuál es la forma de distinguir la variable y la frecuencia? Bueno, si yo hablo de frecuencia siendo números, pues lo más obvio es que la variable sea, vamos a poner tips aquí, estos son tips, ¿no? La variable tenga una base y un punto final. Una base y un fin. Un inicio y un fin. Un ejemplo, si yo pongo aquí en este diagrama de barras esta medición, veamos lo que obtengo. ¿Quién me dice en dónde está la variable? Mejor dicho, vamos a activar el chat para que me den las respuestas en el chat. La variable está en el eje X o en el eje Y. Utilicen por favor el chat. No demos las respuestas con el micrófono abierto para no interrumpir o interferir las respuestas o el pensamiento sistémico de los demás compañeros. La variable. Quiero saber dónde está la variable.
Si hablamos nosotros de que debemos ubicar en la variable una base y un fin, veamos cuál es la base para el 5. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la base para el 5? ¿Y cuál sería el fin para el 5? El 0, mi tío. No podría medirlo, ¿cierto? No tengo una base, no tengo un fin. Cuando yo digo base-fin, me refiero a que debe comenzar en algo y terminar en algo. Pues el 5 comienza aquí en 5 y termina en 10. Pero no tengo ningún valor representativo aquí que me lo indique. ¿Ya? La forma como yo debo guiarme es con esta barra. A esto se le conoce como barra. ¿Cuál sería el inicio y el fin de esas barras? Pues el inicio estaría dado en este punto, que es este 0, y el fin, base, o el inicio. Estos son términos coloquiales, no se usan en la estadística. Yo les estoy explicando de esta manera para que lo puedan comprender. El fin estaría aquí, miren, el tope, en el 15. O sea que la variable es 10. Está en el eje X, porque la variable está determinada o se le asigna a la variable determinada frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Esta, mire. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que llegue a 5, ¿no? 1, 1, 1, 1. Yo conté muchos datos. Cada barrita de estas que estoy haciendo aquí representan la frecuencia absoluta que está en el eje Y. Variable está en el eje X y es 10, o sea, es una variable cuantitativa, porque es un número, y su frecuencia absoluta es o mide 15. Y la frecuencia absoluta está en el eje Y. Pero en este ejemplo, porque eso puede cambiar. Como les decía, las barras se pueden ubicar para un lado, para abajo, pero usted tiene que saber que en la base de la barra se encuentra la variable. Así la otra variable acá sería 20 y la otra 30. Y si yo construyo la tabla de frecuencias de la que hablábamos hace rato, tendría estos valores. Vamos construyéndola. Variable está en el eje X, es 10. Es 20 y es 30. La frecuencia absoluta que está en el eje Y. Para 10, ¿cuánto es? 15. Para 20, ¿cuánto es? 20. Y para 30, ¿cuánto es? 15, mi sargento, 15. 15. Muy bien. Aquí ya no habría más variables porque digamos que solamente me indican esta, ¿no? Si aquí estaría la variable 0, pues su medición sería 0, por ende no se colocaría el dato. Muy bueno su aporte, Jamie. ¿Por qué es importante esto? Mire, porque a veces hay datos faltantes que yo tengo que colocarlos. Aquí en este caso, pues el 0 no lo voy a colocar, ¿no? No lo voy a colocar. Pero sí habrían datos faltantes. ¿Cuándo? Resulta y pasa que a mí me dicen que el total, digamos que estos son pesos, ¿ya? 25 y digamos que viene dado, o dólares, ¿no? 25 dólares, que estos son dólares. 5, 10, 15, 20, 25 dólares. Y estos serán regiones, la región o el distrito número 10, el distrito número 20 y el distrito número 30. Entonces podríamos decir que al distrito número 10 se le asignaron en un presupuesto 15 millones de pesos, al distrito número 20, 20 millones de pesos y al distrito número 30, 15 millones de pesos. Si yo he asignado un total de 70 millones de pesos, 70 millones de dólares, ¿no? 70 millones, pues sumen ustedes esto y van a ver que no les da 70 millones. Esto
les da 50 millones de dólares. Si hablamos esta medida en millones de dólares. Solamente les da 50 millones de dólares. ¿Dónde están los otros 20? Entonces lo que dijo Jamie es muy importante. ¿Ya? La otra variable, ¿dónde está? Esta de acá mide 0. La de aquí mide 0, listo. Pero acá, ¿será que pueden haber más? Claro, mire, aquí hay una variable que se llama perdidos. Eso ya lo asigna usted muy bien. Usted lo tiene que inferir, tiene que buscar en dónde están, porque siempre, si le están diciendo que todo esto representa 70 millones, usted no puede decir que 50 millones es igual al 100%. Ahí tendría ya un error de cálculo, ¿ya? Porque hay un valor que está perdido. ¿Cuánto? 20 millones. Pues asígnelo. Póngale una barra aquí de perdidos hasta acá. ¿Ya? ¿Cuánto mide? Pues 20. Ya esto lo vamos viendo igual con el tiempo, ¿no? Entre más ejercicios veamos, pues más conclusiones vamos a poder ir sacando, porque esas son las preguntas que hacen, ¿ya? Esas son las preguntas que hacen. Muy bien, entonces ahí por Jamie. Cada uno de los aportes que ustedes hagan, señores, es fundamental, no se queden con la duda. Resumiendo, la variable la puedo encontrar en la base de la barra o la columna. Entonces, si la variable está aquí, así, la barra, perdón, está así, entonces en este caso, ¿en dónde está la variable? Muy bien. La variable en este caso estaría en el eje Y, debido a que el eje Y tiene la base. Y esta es la frecuencia que se va midiendo. Miren, esta es la frecuencia. Para medir la frecuencia, me ubico aquí y miro hacia acá. Allá. X es la frecuencia. Y, que tiene la base, es la variable. Y es igual a la variable. Y X es igual a la frecuencia. Veamos otro ejemplo. No necesariamente puede estar determinado por el eje X o Y, ¿no? Pues el eje X o Y se determina por esto. Mira. El plano cartesiano, este es el eje X positivo, acá tendremos el eje X negativo, Y positivo, acá el Y negativo. ¿Sí? Aquí tendremos menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, acá tengo 1, 2, 1, 2, ¿cierto? Aquí yo puedo poner columnas de hacia donde sea, un estadístico donde sea, colgado, mire, puede estar así, puede estar hacia arriba, puede estar hacia allá, puede estar hacia acá. ¿Ven? O sea, esto no hay, digamos, como un estándar, ¿no? De ubicación. Incluso, también podría venir así. Casi no es común, pero cuando uno ve más, domina más. Puede venir así. Miren. Así. Y le dicen al estudiante, de acuerdo a la variable, A y B. Luna, ¿me escucha? Sí, señor jefe, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué me dice que la variable está en la B? Jefe, porque la frecuencia siempre va a estar en la base y usted dijo ahorita que no importa la posición de la gráfica, pues la base siempre la frecuencia siempre va a estar en la base, entonces por eso llego a la conclusión de que pues, la variable está en la B. Ya, es al contrario. Ya, cerrado. Luna, es al contrario. ¿Ya? La frecuencia está en el tope, en el final, mientras que la variable está en la base. Ok, jefe, entonces estaba confundiendo esos dos términos. Ok, sí, señor. Listo. Mire, esto es muy importante reconocerlo porque así yo puedo medir, si no, no podría medir, ¿no? Los datos. A veces, pues es fácil medirlo porque si a mí me dicen acá, digamos, por ejemplo, homicidios, violaciones, secuestros, robos, pues hombre, esto no tiene mayor análisis porque esta es una variable cualitativa, o sea, son palabras. Ya sé que lo único que va a venir en palabras es la variable, entonces ya sé que la variable es A. Esta es la variable. ¿Ya? Pues vamos a medir homicidios. Pues lo mido contando desde aquí
haciendo un trazo imaginario hasta acá, ¿ya? Y ahí puedo medir homicidios y violaciones. Conclusión, homicidios más violaciones equivalen aproximadamente a los delitos de robo. ¿Ven? Estas conclusiones son las que ustedes deben aprender a sacar porque es así como les preguntan. Pero el análisis puede darse muy fácil porque usted dice, mire, de aquí a aquí hay 5, un ejemplo, pues de aquí a aquí hay otros 5, o sea, casi, ¿no? Aproximadamente es el doble. ¿Ya? Hay el doble de robos que homicidios más violaciones. Esas conclusiones son las que yo debo aprender a sacar, pero ¿cuándo aprendo a sacarlas? Cuando aprendo a reconocer qué es una variable y qué es una frecuencia. La frecuencia viene dada siempre en el conteo de datos. Una frecuencia jamás va a venir dada en palabras. Por ende, automáticamente la que venga en palabras no es frecuencia, sino que es variable de tipo cualitativo. Ya luego vamos a saber por qué es importante distinguir entre quali y quanti. Sí es importante. No les voy a enseñar algo que no necesiten. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que con esa explicación ya nos ha quedado muy claro la ubicación también de los datos y de estos términos en la estadística, porque a veces, listo, yo entiendo, saco la regla de 3 y todo, pero veo el gráfico y me enredo. Es que tenemos que aprender a identificar el estadístico en el texto, en palabras, en el gráfico, en la tabla, también en la opción de respuestas. Y para ello, pues tengo que valorar todos para diferenciar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podrían distinguir aquí ustedes la variable? ¿Cómo podrían distinguir aquí en este círculo la variable? Alguien que se queme el coco. ¿Cada segmento, mi sargento? Muy bien. La variable es cada segmento. O sea, este segmento que está aquí es una variable. Muy bien. ¿Quién me dice en dónde está la frecuencia absoluta? La definición es muy clara. En cada arco. ¿Se acuerdan la clase de geometría que vimos? Mire, cada arco. Porque estos arcos representan los vértices para poder formar también el ángulo de 90. Para un cuadrado perfecto. ¿Cierto? Aquí tengo ángulos de 90 grados. Mire. Ángulos de 90 grados. Si los multiplica, 9 por 4, 36. Completico, 360 grados. Perfecto. Si esto estuviera un poquito chueco hacia acá abajo, pues ya no serían 90 grados, ¿no? Si usted parte 90 por la mitad, pues tiene 45. Y así sucesivamente. 45 grados, 22.5, 12 punto algo. Grados, ¿no? Cuando hablamos de grados. Entonces, aquí también tengo mi frecuencia absoluta. ¿Y en dónde estaría la frecuencia relativa? En el otro diagrama no vimos la frecuencia relativa, ¿no? Es porque generalmente en esos diagramas no se usa la frecuencia relativa. A veces lo ponen, pero tiene que estar especificado. O sea, debe decir, esta frecuencia se mide en porcentajes. Si no, le tendrá que decir se mide en millones de pesos, en kilogramos, en distancia, en edad. Pero a veces sí lo ponen. Incluso lo ponen como complemento hasta para ayudarle al estudiante para que no tenga que estar haciendo cálculos. En los exámenes que he visto de la policía, les ponen los dos. Si usted no tiene que hacer ningún cálculo. El problema es que el estudiante, como no sabe que una frecuencia absoluta se corresponde a una relativa, y como no sabe hacer la regla de 3, pues se embolata con todos esos números, ¿no? Y confunde metros con porcentajes. Eso sucede, así, literal. ¿En dónde estaría entonces la frecuencia relativa? En los porcentajes o en los grados que ven ahí en la circunferencia. Muy bien, está determinada en los grados, muy bien, porque es relativo a un número. Mire que un grado es relativo a un número. Cuando yo digo que es relativo, o sea, cuando hay una equivalencia, no se olvide, hay una equivalencia. Entonces uno dice, eso es relativo, ¿no? También viene dada la frecuencia relativa, no solamente en estos grados,
sino también en el porcentaje, ¿no? Esto corresponde a un 25%. O sea que 25% es igual a 90 grados. Sí, señor. Así es. Y un 12.5%, ¿a cuántos grados será igual? A 45, mi sargento. Muy bien, a 45 grados. O sea, siempre que ustedes vean un ángulo de 45, equivale a 12.5%. Para que no se pongan a hacer cálculos, para que no se pongan a multiplicar innecesariamente. En esta gráfica no hay necesidad de multiplicar innecesariamente. O sea, que esta gráfica tiene todos los datos en cada uno de los segmentos. Así es. Y todo esto equivale al 100%. Aquí sí no me pueden sobrar ni faltar datos. Todos tienen que estar aquí. Si no, el estadístico o el diagrama está mal, está errado. Todo debe sumar 100% o debe sumar 360 grados o debe sumar n. O sea, la muestra. El valor total, ¿no? El espacio muestral. El valor total de los datos que me entregaron a medir. Aquí no se vale que me faltó, como en el otro ejercicio, que me faltó y yo lo puedo poner, ¿no? Aquí no, aquí ya está graficado, ya se quedó así porque me han repartido toda la torta. O sea que si usted no repartió, ¿qué quiere decir? Que se lo robó. Y entonces el dato estadístico está mal. Y le dicen al estudiante en el examen, ¿no? ¿Ya? Los compañeros que han presentado exámenes saben que esto es así, ¿no? Le dicen, de acuerdo a la siguiente información, ¿cuál es el gráfico que mejor representa los datos estadísticos? Y ve uno unas cochinadas ahí, ¿no? Pero el estudiante se confunde y elige el incorrecto porque obviamente como no sabe de estadística, no sabe que tiene que sumar el 100%, pero ese 100% siempre debe ser igual a la muestra. No se trata, porque aquí dice 25, 25, 25, listo. No se trata de eso. ¿Ya? Por ejemplo, uno de estos ejercicios cerrados. Vamos a hacerlo muy simple para que me entiendan. Si yo tengo acá, ¿no? Vamos a hablar nuevamente el ejercicio de la herencia, ¿no? La herencia para repartir, entonces digamos que yo reparto 100 hectáreas, ¿no? 100 hectáreas. Pues 50 hectáreas se las di a mi hijo. ¿Puedo? ¿Así? ¿Ahí estaría bien? No, ahí está mal, mi sargento, ahí está mal. Porque ese daría un equivalente a un 25%. Muy bien. Y mire, así salen allá los ejercicios. Uno dice, no, pero es que eso está muy fácil, pero cuando uno sabe leer los datos, ¿no? Entonces, ¿qué haría? 50 hectáreas, 25 hectáreas y 25 hectáreas, que equivalen a 50%, 25% y 25%. ¿Ya? Ahí estaría bien. ¿Cuándo estaría mal? Cuando le dicen, repartí 100 hectáreas, le di 25 hectáreas a mi hijo. Yo que aquí esta me quedó un poco torcida, permítame la equilibro un poquito, porque estos dos tienen que quedar iguales. 25 hectáreas a mi hijo, 25 hectáreas a mi otra hija y 50 hectáreas al gobierno. Y entonces cuando usted como estudiante en la evaluación dice, pero es que aquí son 25, 25, 50, 100, sumó 100, está perfecto. Pero hay algo que está mal repartido, que es la asignación de este valor al 25%. No corresponde, hay un error, ¿ven? Sí, sumando da, pero la repartición aquí en los grados está mal, porque esto es un ángulo de 45 aproximadamente grados. Y para tener un 25%, yo debo tener un ángulo de 90. O sea, un ángulo casi recto. Ahí habría un error. No se vayan entonces a dejar confundir por los datos. Ya esto con el tiempo se va tomando dominancia, familiarización, en la medida en que vamos avanzando con cada uno de estos ejercicios. ¿Listo? Y la otra forma, pues como vienen representados, son en la tabla, ¿ya? Y de aquí de la tabla yo puedo sacar los datos y medir. Así también lo he visto en los exámenes de ascenso
El estudiante tiene que ser capaz de determinar cuál es la variable, cuál es la frecuencia absoluta y cuál es la relativa. A veces le dan puras frecuencias absolutas de diferentes años, eso también se puede, ¿ya? O sea, que hayan más de una frecuencia absoluta, sí, claro, sí se puede. Y se va complicando el ejercicio y vamos ampliando conocimiento, entonces, ¿listo? Muy bien, hasta ahí, señores. Hasta ahí, inquietudes, dudas, aportes. Esta explicación es absolutamente diferente a la que van a encontrar en los videos. Por esa razón, es recomendable que vean todos esos videos de razonamiento cuantitativo, porque es ahí en donde van a encontrar muchísimos ejercicios para desenvolverse. Esta es la base de la estadística, pero allá está todo el complemento, para que ustedes lo vayan avanzando a un ritmo personal y ojalá pues de lo más acelerado posible. Recuerde que cada día se están vinculando estudiantes, ellos también tienen la responsabilidad de nivelarse, pero ustedes tienen una ventaja del tiempo. No es lo mismo un estudiante que venga estudiando ya desde febrero del año pasado, los estudiantes de diciembre del año pasado, a un estudiante que muy seguramente se va a matricular por allá en junio, en julio, en agosto. Yo lo recibo y el costo es el mismo. ¿Ya? El costo es el mismo, pero no va a alcanzar a nivelarse. Por esa razón, ustedes aprovechen al máximo a ver todos los videos. Y ahí estamos haciendo ya la encuesta, en qué video va cada estudiante para poder ir tomando igualmente la asesoría, ¿no?, que necesitan para que ustedes puedan superar ese examen de manera satisfactoria y que cada tema que se vea también quede superado de manera satisfactoria. Pero depende mucho de ustedes. Que ustedes como estudiantes no se dejen alcanzar de ese trabajo académico que tienen, en ver todos esos videos. Es más, por ahí le tengo una propuesta a porque me decía un compañero que ya terminó de ver todos los videos. No sé cómo le hizo, pero ya los terminó todos, los de la carpeta 0, 1 y 2. Jefe, ya los terminé todos. Quiero adelantar, ¿puedo? Pues yo podría hacerlo, ¿no? Asignarles a todos. No quisiera que se genere ese desorden, pero si hay estudiantes que requieran el acceso total a todo el curso, a todo, los 200 y pico de videos que hay ahí, y además, les regalaría yo las ayudas académicas extra. Tengo por ahí unos libros muy buenos de matemáticas, pues obviamente yo los he comprado, pero yo se entregaría ahí, aunados a ello. Tengo unos libros de Feynman excelentes, pues yo se los escaneo, se los anexo ahí, para que aquellos que tengan ese interés de avanzar por cuenta propia todo el curso lo hagan, ¿ya? Todo el curso lo hagan. Entonces, les tenía una propuesta y es, tráigame un estudiante, de referencia un estudiante matriculado, y de una vez le doy el acceso total a todo el curso, ¿ya? A todo el curso, a todo, completico, a los exámenes completos tipo IFES, que son los que más de uno incluso está esperando, porque estos yo se los entrego es en la medida en que vamos avanzando con el curso, ¿no? Porque pues de todos los procesos académicos que yo he realizado, aún pues cuando tenemos el contrato y todo, hay casos de casos, hay estudiantes que incumplen y entonces pues yo no le puedo asignar todo el curso, ¿no? Pero si yo veo que el estudiante pues me da digamos algo a cambio, como traerme un nuevo estudiante matriculado, ahí yo ya sé que tengo también un beneficio. Entonces las cosas se compensan. Pues aquel que tenga y referencia, yo le doy el acceso total. Incluso hay algunos compañeritos que ya lo han hecho, entonces me escriben y le doy la asignación total del curso. Hay algunos que ya me han referenciado estudiantes. En las carpetas entonces que están pendientes del curso intensivo, hay esta carpeta, por ejemplo, mire, aquí está el video de las preguntas tipo IFES, resuelto con toda la guía, toda la explicación aplicado a lo que estamos aprendiendo, literal, inferencial. Entonces aquí hay estudiantes que son muy acuciosos
y pueden avanzar y llegar muy rápido a ese punto, tomar todo el curso, digámoslo así, y cuando se conecte a la clase va a ser de los que más preguntas hagan, ¿no? Va a ser de los que le quedó un vacío y refuerza. Podemos ver aquí que cargue el video de estas preguntas de lectura crítica tipo ICFES. Son las guías que están, que han salido en años pasados de esta entidad y que obviamente ya la misma entidad la sube a la red con un objetivo académico como lo estamos haciendo, para que yo les pueda obviamente dar mayor claridad y énfasis en cómo debe desenvolverse el estudiante al abordar una pregunta de tipo literal o inferencial y que vea realmente la funcionalidad de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque a veces dicen, oiga, no, pero es estadístico para 4 o 5 preguntitas que me van a salir, eso no representa mucho. Pues en lectura crítica, oh sorpresa, los estudiantes se encontraban con imágenes y datos estadísticos. Hablaba una diapositiva, una pregunta tipo IFES, de la estadística de accidentalidad que se presentaba en el mundo, en el planeta, y tenía símbolos, dibujos, números, palabras, y los estudiantes decían, oiga, es que si uno no supiera estadística, ¿cómo lee uno eso? Pues no hay manera de entenderlo en lo absoluto. Y era lectura crítica, pero la pregunta es netamente de matemáticas. Entonces los estudiantes ahí es donde caen en cuenta y dicen, claro, por esa razón uno falla en el ICFES, porque la gran mayoría se preparan es para lectura crítica, competencias ciudadanas, pero ahí les están evaluando también matemáticas. Y son esas preguntas son las que más valen, porque el ICFES le da más puntos a las preguntas que son más difíciles. Les asigna un mayor puntaje. Referencia con la fuente para saber si estoy identificado con ella. Tal vez no hemos leído de Kelsen. Bueno, mira, ahí tenemos un ejemplo entonces de cómo vamos a ver al final esta capacitación, ¿no? Tal vez algunos tienen la expectativa, ¿no?, de cómo se va a hacer, si voy a ver preguntas, no las voy a ver. Ven, ahí está la fuente referenciada en la parte inferior izquierda. Miren el texto, aproximadamente unas 250 palabras. La fuente, la pregunta, ¿no? Considere el siguiente enunciado: la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Si nunca hemos leído a Kelsen, pues yo cómo voy a entender algo de esto, ¿no? Necesitamos pasar entonces en competencias ciudadanas por personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, Leucipo, en fin. Así, por ejemplo, cuando me hablen de filosofía del existencialismo, yo tengo una idea de qué es eso. Entonces vamos a hablar también de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto con Irak, los problemas del calentamiento global, el tema del coronavirus, en fin, para que cuando ya me enfrente yo a la pregunta, pues voy a tener, aparte del reconocimiento del tipo de pregunta, voy a tener conocimiento sobre el tema, que si bien ya leí, lo entendí o me recordó, pero no estoy aprendiendo aquí, en el momento. Muchos estudiantes van y presentan el examen, pero únicamente aprendieron del momento, aquí, en el examen. Nunca habían oído hablar de Kelsen. Nunca. Y si eso les pasó con este pequeño ejemplo, imagínense con los demás. Por eso necesitamos tener un vasto conocimiento, ¿no? Ahora, de los que ya han comenzado a avanzar en los videos, podríamos decir esta. ¿Qué tipo de pregunta es? Inferencial, mi intente. Muy bien, es una pregunta de tipo inferencial. Así entonces irá procediendo al descarte, porque aquí aplicamos es puro descarte. Puro descarte. ¿Bien? Mire, les voy explicando, mire, paso a paso, cada pregunta del por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo. O sea, cada una de estas preguntas tiene una explicación realmente muy completa. Y le doy el fundamento en donde el ICFES me pide eso
que estoy explicando. Me dicen, es que la ortografía no tiene nada que ver. Eso le escuchaba yo a uno de los compañeros que concursó. Eso que va a su ortografía, eso no se ponen a ver. Mírela. ICFES. Aspectos evaluados en el módulo. Uso de signos de puntuación. Uso de conectores, etc. La calificación será alta cuando en la escritura haya evidencia de planeación. Es decir, se note que el autor pensó cómo expresar sus ideas de manera efectiva y ordenada, siguió esquemas adecuados al tipo de tarea propuesta y definió de manera apropiada las partes que componen el texto. Pregunta, ¿conocen ustedes conectores? De todo eso vamos a ver. Entonces, mire cómo analizo una sola pregunta, para que el estudiante tenga claro ¿cuál es el objetivo del ICFES al abordar una pregunta? No es solamente que usted se sepa de memoria la Constitución, las leyes, la historia, no, sino cómo hace usted para interactuar de una manera multiperspectiva, pluralista, sistemática, con toda la pregunta. No es fácil superar esa prueba. Es complejo. Por eso a nivel nacional solamente lo logran 2 o 3, ¿ya? Pero se puede. Si sigo las pautas y las líneas correctas. ¿Está bien? Entonces, la invitación para los compañeros que quieran desde ya tener acceso prácticamente pues a todo ese material para que lo vean en orden. Esto no sirve si lo ven en desorden. Si usted llega aquí a la clase 7 del último módulo, que este es el intensivo noviembre-diciembre del año pasado, o sea, es la última carpeta. Si usted llega aquí a verlo, no le sirve. Tiene que haber pasado por absolutamente todas las carpetas, que son 7 carpetas con cientos de videos. Bueno, entonces, igual ahí quedo atento para los que estén interesados. Bien, como el objetivo es que avancen con cada uno de esos videos que ya están grabados, pues yo esperaría que haciendo apertura a la estadística, en las futuras clases se generen más preguntas, ¿cierto? Mañana igual vamos a tener clase para reponer la clase de ayer. Entonces necesitamos ir avanzando con todos esos videos y todo ese material. Esto es lo básico de estadística y he preparado también pues una guía básica para poder resolver algunos problemas de los que podrían suscitar la explicación que acabé de dar. Bueno, o sea, esto es básico para absolutamente todos. Con lo que expliqué, se supone ya el estudiante debe tener la habilidad para resolver. Si a este punto entendió la clase y si a este punto está apoyado por la aritmética básica. Me refiero a que el estudiante sepa multiplicar muy bien, sumar, restar, dividir muy bien, fraccionar, manejar decimales, manejar regla de 3, manejar algo de álgebra, manejar geometría. Esas habilidades y competencias alternas no las requiere usted conocer a profundidad, pero sí conocer algo de simetría, ¿no? Saber que el área, que la superficie, esas pequeñas cosas que al final hacen la diferencia. Y ahí es donde está el error de muchísimos, miles de aspirantes al ICFES y miles de patrulleros que creen que para pasar ese examen lo único que tienen que hacer es estudiar algo de lectura o algo de competencias ciudadanas. Con lo cual, saben, ya ustedes que están empezando a dominar esto, se van a quedar muy cortos, ¿no? Finanzas y capital. Habrás algo en inglés explicando ahí our mission, our service, meet our team, lesson properties, social media. Hablamos de nuestra misión, nuestro servicio, ¿cierto? Encontrar un equipo, escuchar las propiedades, lo de la ingeniería social. Van a encontrar mucha literatura en un problema estadístico. ¿Por qué lo quise dejar así? La presentación quise dejarla así porque creo que va orientando al estudiante a reconocer que hay datos que son basura, que son absolutamente innecesarios,
pero sí tengo, aquí sí me sirve la lectura rápida. Pasar, leyendo rápido. Con una buena disciplina financiera todo es posible, ¿no? Entonces, me disculpan, aquí el autocorrector de la diapositiva me está cambiando al inglés, por eso no dice posible, sino possible, pero es simplemente el autocorrector, ¿no? De las herramientas financieras, me explica ahí algunos símbolos, allá se van a encontrar así, ¿no? Con símbolos, esto va a estar en una esquinita muy pequeño, pero tengo que echarle un ojo, así sea muy rápido, pero tengo que echarle ahí un ojo. Why is it important? ¿Por qué esto es importante, no? Lo mereces. La economía, ¿no? Capacitación, cualquiera, importante para cualquier actividad, siempre, ¿no? Invierte, es hora de comenzar, ahorra, asegura tu futuro. 10.4 plus, Investor ROI, simplemente es como un eslogan. Our company in numbers, entonces nuestra compañía en números, habla de un porcentaje de crecimiento de un 34%, 990 plus de seguridad del portafolio, 420 fundadores y un 40 plus en incremento, ¿no? de ese portafolio. Luego habla de el financiamiento y dice, el porcentaje de pérdidas corresponde a. Bueno, y ahí tienen la primera pregunta. Por favor, al chat, sus respuestas. No vamos a estimar tiempo ahora, resuélvanlo a consideración, pero conscientemente de lo que están haciendo, entendiendo lo que están diciendo. Bueno, veamos. El porcentaje de pérdidas, ¿no? Ya voy aprendiendo a leer los datos. Tengo en un color determinando pérdidas con el color amarillo, naranja, y el azul determinando las ganancias. Si yo trazo una línea por la mitad, voy a obtener un 50%. Para la parte amarilla obtendría un 25%. ¿Cierto? Bien. Vamos a hacer otra línea, porque esto tiene que ver con simplemente un cálculo aproximado. Ese sería el cuadrante. Este sería mi cuadrante. Ahí tengo porcentajes de 25%. Ahora sí, ¿cuál sería más aproximado? Estaría más cercano a un 30 o a un 40, porque la respuesta sí efectivamente está entre 30 y 40. 25 obviamente no puede ser porque está pasado del 25%. 25% es un cuadrante, una parte. Si yo tomo el 40%, el azul tendría que corresponder a un 60%, porque 40 más 60, 100%. ¿Ustedes creen que el azul corresponde a un 60% o corresponde a más? Corresponde a más, mi sargento, corresponde a más. Exacto, corresponde a un poco más, ¿no? Entonces, como corresponde a un poco más por ese valor aproximado, ya solamente me queda la opción del 30. Pero esto es, el error aquí entre el 30 y el 40 es mínimo. Es mínimo, la gran mayoría, que sepan, porcentajes se van a inclinar por el 30 o el 40. ¿Qué les recomiendo? Mire, yo les recomiendo que hagan este trazo circular y comiencen a hacerle diferentes particiones, así como le hice las particiones del 25%, pasando por el centro, 2 diámetros, háganle más diámetros, a 45 grados, a 12.25 grados, háganle más grados y aprendan a reconocer los porcentajes y apréndase cuánto es un 5% o un 10% en esta gráfica. Así, luego, cuando ya llegue un nuevo examen de visual, de aproximación, usted va a tener un cálculo más cercano. Aquí el secreto estaba no en coger el 30, sino en coger el sobrante. No en coger el 40, sino en coger el sobrante. ¿Ya? Si yo escogía el 40, por ende el azul sería un 60%. Pero aquí obviamente, mire, ya tiene un 50%. No puedo decir que este pedazote que está acá sea 10%. ¿Ya?
No puedo decir eso. Porque imagínense, 10% es mucho más que este pedazo amarillo que me va quedando acá. Y si yo sumo 10 menos este que es más pequeño, no me va a dar 25 por nada del mundo. ¿Ya? Mientras que si usted toma el otro valor del 30, el valor que le va quedando en azul sería el 70%, ¿no? Como aproximado. ¿Listo? La respuesta correcta sería la B, entonces. Para mejorar el ejercicio, grafique. Hágale muchas más diagonales a ese círculo y asígnele porcentajes. Y sepa cuánto es un 5, un 10, un 15, un 20%, un 30, un 40%. Hágalo cada 5, cada 10. Y ya luego, pues, simplemente, como ya quedó grabado en su cerebro, ¿no? Ese porcentaje, eso ya no se borra, se domina. Muy bien. Respuesta B, 30%. Corresponde a pérdidas. Y 70% a ganancias. Siguiente pregunta. Grupo de finanzas. Datos en millones de pesos. El valor que corresponde a ventas es aproximadamente. Bueno, la mayoría coinciden con 10.5, aunque igual tenemos otras respuestas en D y en B. ¿Se puede hacer por descarte? Claro, se puede hacer por descarte. Por ejemplo, ¿cómo descarto yo el 7.5? Mire, si yo miro ventas, el color amarillo, y quiero descartar 7.5, porque tengo que ir descartando una por una. Veo en julio que ya casi sumo 3. Con junio sumo casi 2. Ya tendría casi 5. Pero si yo le sumo mayo, estoy por encima de 9. Incluso podría ser 8 ya, restando esos pedacitos. Y aún así me faltaría sumarle abril. A través del proceso de descarte, inmediatamente descartaría la A. Y vean, miren el procedimiento del descarte, que es el que yo quiero que ustedes aprendan. Como descarto la A, que es 7.5, pues también voy a descartar la D, de dado, porque es menor que 7.5. La posibilidad o la probabilidad que tengo de equivocarme se ha reducido a un 50%. Y no al 75% que normalmente se tienen con 4 opciones de respuesta. Por eso la opción el método de descartar es mucho mejor. Bien, ya entre el 14.5 y el 10.5 sí tendría que igual seguir haciendo el conteo. Entonces estaba cerca ya al 9 y luego sumando los dos, 10, 11, pero igual tendría que restarle esos picos, ¿no? Esos picos que tengo. Igual entre el 10 y el 11, pues el 10.5 es un punto medio, 11 punto algo es un buen aproximado. No me podría exceder al 14.5. Ya ahí sí habría elegido la respuesta, pero es que entre un 50 y 50, elegir una respuesta, pues obviamente por matemática me va a dar mayor probabilidad. ¿Ven? Por eso los que no aplicaron el descarte tienden a fallar. Otro de las situaciones que creo por la que fallaron es que no entendieron lo que era una variable y una frecuencia. Aquí está muy claro, miren. Julio, junio, mayo, abril son variables. Variables de tipo cualitativo. La base de la columna está ahí. Y si se dan cuenta, julio tiene 2 frecuencias absolutas. Una es ventas y la otra es compras. Al igual que junio, mayo y abril. Ya empezaron a trabajar ustedes no con una, sino con 2 frecuencias absolutas. A cada frecuencia absoluta hay que asignarle un valor relativo. Para ventas, si usted suma todo ventas, le tiene que dar 10.5 equivalente al 100%. Y si usted suma azul, lo que son compras, le va a dar más del 14.5, que serían también equivalentes al 100%. O sea, 100% en ventas y 100% en compras.
Bueno, ¿qué tal el ejercicio, señores? Hasta ahí, ¿sí han logrado entenderlo? Sí, señor 58. Bien, vamos con otra pregunta. Resultados, dice, datos. Un aspecto acá importante también, ¿no? Los datos estaban dados en millones de pesos. Datos en millones de pesos. Dice, las ventas registradas en el mes de junio con respecto al total de resultados corresponden aproximadamente a... Y ahí tienen los valores. Bueno, aquí ya la importancia entonces de la matemática, ¿no? La regla de 3. Analicemos los datos. Tenemos para ventas. Si me dicen ventas registradas en el mes de junio, pero con respecto al total de los resultados, pues obviamente tengo que junio y abril me representan ventas. Junio con respecto al total debe ser junio y abril. Si sacaron el dato diciendo 50 y aquí el 55, están equivocados. Porque mire, tenemos una variable que es abril, mayo, junio, julio, variable cualitativa. Pero la frecuencia absoluta, ¿quién me dice está dada en qué? Millones de pesos, mi intente. Así es, en millones de pesos, no en porcentajes. Una cosa es millones de pesos y otra cosa es porcentajes, ¿no? Entonces, para eso tendría que hacer un pequeño cálculo. ¿Cuál sería ese cálculo para obtener un porcentaje? Pues sumar las ventas de abril y junio y eso sacarle el ponderado. Muy bien. Las ventas de abril y junio corresponden al 100%. ¿Cuántos son las ventas de abril? 48 más o menos. Más o menos un 47, 48. ¿Y las ventas de junio? 55. 57 más o menos, 57. 56, póngale más o menos ahí, ¿no? Para no pasarse tanto al 57, porque acá tendría que darle eso. Entonces démosle a uno 58 y al otro 57. Tendríamos los valores 47, dijimos, más 48. 48 más 57, para un total de 105. Este 105 es el que corresponde al 100%. Entonces, si planteamos la regla de 3, tenemos 105 es igual al 100%. La pregunta es, para el mes de junio, con respecto al total de resultados, el total de los resultados que están dados en datos en millones de pesos, o sea, junio más abril, porque son ventas. Junio con respecto a los demás, junio es 57. En regla de 3, esta operación de despeje sería igual a 57 por 100, tengo 5.700, dividido entre 105, para un 54%. La opción correcta sería la B. Ese sería el procedimiento correcto. Si por alguna razón al hacer el ejercicio acertaron en la medición, fue simplemente golpe de suerte. No se dejen llevar por esos golpes de suerte en la prueba o en el resultado. Eso es importante, señores. Tener la certeza de la respuesta. Bien, veamos ahora sí la siguiente gráfica. A esto se le conoce como tabla de frecuencias, porque me trae la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, o a veces solamente la absoluta o a veces solamente la relativa, pero es una tabla de frecuencias. Tabla de datos. Tengo mi variable, tengo mi frecuencia absoluta para ventas, pero si se dan cuenta, mire, esta frecuencia absoluta es para ventas y esta frecuencia relativa es para compras. ¿Qué quiere decir? Que ventas es una cosa, compras, señores, es otra. O sea, aquí no quiere decir que en el mes de junio se vendió 10, digamos, millones,
equivalentes al 25%. No, eso no es así. Aquí lo que me está diciendo es que ventas tiene una frecuencia absoluta de 10. Pregunta, señores. ¿Cuánto se vendió en agosto? Por favor, al chat. Listo. Veamos la tabla, ¿no? Dice, mes, junio, julio, agosto. Total en millones, 80. Si en junio fueron 10, en julio fueron 30, en agosto, pues sería 30 más 10 menos 50. Menos 80, perdón. Entonces, aquí tendríamos, mire, 30 más 10 son 40. Para llegar a 80 me faltarían 40. La respuesta aquí sería entonces en ventas 40. ¿Listo? Ahí van ya aprendiendo entonces a leer parte de los datos. La suma de estas, dándome como resultado esto, esta es la frecuencia absoluta acumulada. Y estas solitas son las frecuencias absolutas. ¿Qué me faltaría de esto? La frecuencia relativa. Pregunta, ¿qué porcentaje o qué frecuencia relativa es para julio? Bien, lo primero que tenemos que plantearnos entonces es la regla de 3, ¿no? Tenemos el total 80. 80 es igual al 100%. Yo quiero saber cuánto es 30. ¿Cómo podría hacerlo? A vuelo de pájaro se podría, pero las fórmulas me ayudan a resumir, ¿no? El 10 es una buena base para sacar más porcentajes. El 10, luego me puede dar al 30 si lo multiplico por 3, si lo multiplico por 4 me daría el 40%. Al 40, perdón, ¿ya? 10 sería igual a ¿cuánto? Entonces, multiplico. Mire, 10 por 100 tendría 1000 sobre 80. Simplifico acá un 0. Ahora divido 100 entre 8. Me alcanza a 1. Me sobran 2. Me alcanza a 2. Me sobran 4. 5, ¿cierto? 12.5%. 10 es igual a 12.5%. Si yo multiplico esto por 3, me da 30. 3 por 5 son 15, 3 por 2 son 6, 7, 3 por 1, 3. 37.5. Y si lo multiplico por 4, pues también me va a dar para el 40%. Para el porcentaje de la frecuencia absoluta de 40, perdón. Entonces, tengo 4 por 5, son 20, su porcentaje. 4 por 2, 8, con lo que llevo. 4 por 1, 4 y 1, 5. También se podría deducir que como 40 es la mitad del 80, pues equivale al 50%, ¿ven? Ya vamos para el que dice compras, no se preocupen. Ya esta sería la solución entonces para ventas. Tengo frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ahora, aquí tengo frecuencia relativa. Mi sargento, Me hace falta la frecuencia absoluta. Sí, señor. qué pena, mi sargento. Es que la pregunta que usted ahorita nos hizo, pues, fue que cuánto el porciento del mes de julio, perdón, donde pues yo lo saqué fue el 20%, que me dio el 25%, pero no lo tomé como lo tomé como frecuencia acumulada, no lo tomé como frecuencia acumulada, ¿sí? Que es donde se suma todo, sino solamente por números, ¿sí? El decir que junio eran 10, julio eran 20 para el total de 30 y agosto para el total de 40 y así para el total de 80. Pero entonces yo lo hice fue con la frecuencia absoluta, no acumulada. Claro, es que mire, no tenía que coger de compras ningún valor, ¿no? Nada, solamente de ventas. De ventas para julio tiene 30. Lo puede hacer con la regla de 3 también. 60, mi sargento, pero es que yo lo hice como decir el mes de junio son 10 y más 20 serían 30, pero entonces yo le hice fue el 20, no el 30, mi sargento, para darme pues
La regla de 3 me quedó, pues para mí me quedó bien, ¿sí? Porque saco lo mismo para Pero el 30. el 20, ¿de dónde lo sacó? En el sentido de que para sumar a llegar al 30, mi sargento. Ah, ya, o sea, usted sacó al 40, le sacó el 50%, luego la mitad del 40 serían 25%, y la mitad la mitad el 20 serían 10, que sería el 12.5%. Sí, señor, mi sargento. Sí, es otra manera de resolverlo. Les explico cómo obtuvo la respuesta del compañero, ¿no? Veamos. Hay diferentes caminos. Lo ideal es que ustedes se puedan familiarizar y encontrar el que más les convenga. Se dice que el 80, que es el total, o sea, la frecuencia absoluta, es igual al 100%, o sea, la frecuencia relativa. ¿Sí? Si yo a esto le saco la mitad, 40, entonces esto será igual al 50%. Frecuencia absoluta igual a frecuencia relativa, 50%. Así sucesivamente. Frecuencia absoluta, la mitad de 40, 20, igual 25% de frecuencia relativa. Y finalmente, frecuencia absoluta para 10, incluso podría sacarle un 5 también. A veces es necesario. La frecuencia relativa será equivalente a 12.5%. ¿Cómo obtuvo el dato del compañero? Pues sumó 20 más 10, que serían 30. Así entonces sumó 25 más 12.5 para 37.5% de frecuencia relativa para 30. ¿Fue así como lo hizo? 560, mi sargento. Perfecto, no hay ningún problema. También se puede. También se puede. Y estaría bien resuelto. Eso es lo importante. No quedarse pensando, sino encontrar realmente un camino, ¿no? Ahora, ya saben que a mí no me gusta resolverles todo, porque eso no es, obviamente, el mejor camino, ¿cierto? Ustedes son capaces de resolver esta tabla con los datos que tienen ahí. Solamente necesitan saber leer. Saber leer. Como recomendación, entonces, resuelvan este ejercicio por cuenta propia. Listo. Ahí al grupo les voy a enviar entonces la imagen del ejercicio para que por favor puedan resolver la frecuencia absoluta para compras. Esa sería la pregunta. Encontrar la frecuencia absoluta para compras. En cada uno de los meses, ¿no? Listo, señores. Entonces, ya queda para que lo resuelvan. Espero que hayan comprendido bien este tema de la estadística como base. Esto es solamente, como les decía, una base. Ya luego sí viene la literatura de cada uno de los problemas. Pero pues esto se va dando poco a poco, ¿no? Esto no es tampoco de golpe. Bueno, acá tenemos, mire, un polígono de frecuencias. Es esto. Simplemente unos puntos. Ahí ya pueden ustedes medir cuánto marca para cada mes en este polígono de frecuencias. Abril marcaría 1 para compras, poquito más, casi 2 para compras, para ventas un poquito más del 2. Para mayo marcaría igual ese estándar del 2, pero se vendieron más de 4 y así, ¿no? Sucesivamente. Polígono de frecuencias. No es algo complejo de entender. Quería que lo vieran de esa manera, por eso lo expliqué con esos términos. No es lo correcto dentro de, digamos, el pensum que normalmente se dicta en una universidad o en un instituto, pero a mí no me interesa eso, me interesa que en realidad aprendan, que en realidad se comprenda el contexto. La clase igualmente queda grabada para que la puedan repetir en el caso de que no hayan entendido algún aspecto, si no en futuras clases ya podemos ir resolviendo esas inquietudes. Agradecerles a todos su atención, señores, y su disposición. Muy amables. Muchísimas gracias. Ya nos encontramos entonces el día de mañana para una nueva clase. Que tengan muy buena noche.